Muy buenos días, queridos hermanos. 3 preguntas. Quiero hacerles esta mañana, invitarlos a hacernos 3 preguntas esta mañana puntualmente. 3 preguntas profundas. 3 preguntas que si nosotros decimos que es verdaderamente la Biblia la palabra profética más segura, si hemos creído verdaderamente lo que Jesús ha dicho, son 3 preguntas que tendríamos que poder responder. Día a día nos encontramos, de hecho, con este tipo de preguntas por parte del mundo natural. Las personas que no son hijos de Dios. Si usted no es creyente y no es hijo de Dios, probablemente también se haya realizado alguna vez estas 3 preguntas. La primera, picante, ¿ah? Difícil. Si Dios es amoroso, ¿por qué condenaría a las personas al infierno? De hecho, líderes religiosos, muchos de ellos incluso prestigiosos, han dicho las ideas de un Dios de amor no son compatibles con un infierno. ¿Qué respondería usted? Le invito a que haga ese ejercicio conmigo. Apenas es la primera. ¿Es acaso compatible la idea de un Dios de amor con el infierno? ¿Por qué el infierno? ¿Para qué? ¿Qué demuestra? ¿Es acaso compatible? Por un lado podríamos decir, bueno, si Dios realmente ama, ¿por qué además permite más cosas que solo el infierno? ¿Por qué los niños se mueren de hambre si Dios es Dios de amor? Es una buena pregunta, es una pregunta válida. ¿Cómo responderíamos? Bueno, meditemos en ello. Segunda pregunta, ¿están realmente condenados aquellos quienes no han escuchado en el Evangelio? Esta también es una pregunta recurrente. Si una persona nunca ha escuchado el Evangelio, ¿se va o no se va para el infierno? Es difícil, porque entonces surgen aquellas situaciones hipotéticas que se nos suelen plantear, y es si una persona nunca en su vida escuchó el Evangelio y falleció, ¿se va o no se va para el infierno? Porque nosotros, según lo que hemos venido viendo en Juan, dijimos que el medio por el cual Dios ha decidido salvar a la humanidad es la... ¿Hemos puesto atención? El medio. El medio es la fe. Sí, la fe. Es con base en la gracia de Dios, pero es por medio de la fe. Si una persona no escucha el Evangelio, ¿puede creer en el Evangelio? ¿Quién podría creer en algo que nunca ha escuchado? ¿Cierto? Esas son ese tipo de preguntas que se nos van a presentar y que se nos presentan a diario en el camino. Entonces parece que no son preguntas tan fáciles. Tercera pregunta. ¿Tenemos el derecho de evangelizar al mundo? ¿Sí o no? Nosotros también podemos encontrarnos recurrentemente con planteamientos como: usted no tiene derecho a predicarle a las personas, porque cada persona puede creer lo que se le dé la gana. ¿Eso es cierto o no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros andaríamos predicando cosas por ahí? Y más, por ejemplo, cuando se trata de comunidades indígenas, por ejemplo. Cuando son lugares los cuales ciertas organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, dicen que es mejor no predicar, porque eso va a dañar su cultura. Eso modifica su sistema de creencias y por tanto modifica sus valores. ¿Qué derecho nosotros tenemos de irnos a meter al rancho de quién? Son preguntas válidas. Le hago una pregunta. Predicar el Evangelio
significa decirle a las personas que en parte renuncien a su cultura, sí o no. Sí. Claro, por supuesto. ¿Se lo había planteado alguna vez? Por supuesto. Porque nosotros decimos que la palabra de Dios es supracultural. Por ende, significa fuera de, sirve para todas las culturas, pero por ende tiene una cultura diferente. Por supuesto. Si mi cultura es adorar a dioses paganos y yo enseño la Biblia, ¿no es eso cambiar la cultura? Claro. Si mi cultura es emborracharme todos los fines de semana y yo digo que emborracharse está mal, ¿eso es atentar o no contra la cultura? La predicación de la palabra de Dios puede ser anticultural. ¿Tenemos derecho a predicar el Evangelio? No son preguntas fáciles. Podríamos quedarnos aquí, queridos hermanos, filosofando, dialogando, tomándonos un café y seguir dialogando acerca de ¿acaso tenemos el derecho real de predicar la palabra? ¿Acaso se han de convertir aquellos o son salvados por Dios aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Dios es en realidad Dios de amor. Lo cierto es una cosa. Por la influencia de diversas enfermedades, la tribu Nucac Macú en Colombia perdió en los últimos 20 años el 60% de su gente. De una población estimada en 1,000 personas, pasó a tener no más de 400, y estos datos antes de pandemia. Todos los que han muerto en estos últimos 20 años murieron sin conocer el único camino para la vida eterna. Murieron sin haber escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo, el único mensaje capaz de transformar vidas y dar entrada a la mansión celestial. Muchos de ellos murieron por gripa, por neumonía, por epilepsia y entre otras enfermedades, que si fuesen tratadas adecuadamente no representan peligro de muerte, sin embargo para ellos fueron letales. ¿Se imagina usted qué pasaría si el 60% de la población bogotana muriera en los próximos años sin conocer a Cristo, sin haber escuchado por primera vez el mensaje del Evangelio? ¿O qué tal el 60% de la población colombiana? Eso es mucha gente. ¿Qué tal el 60% de la población mundial? Mientras nos sentamos a dialogar acerca de si es que se pierden o no, esta es la realidad. Esta es creo que es la única, es la última comunidad nómada que queda en Colombia. Los Nucac Macú se mueven principalmente por el Guaviare. Están, como se dan cuenta, en un serio peligro de extinción. ¿Han ido para el cielo o no han ido para el cielo? Porque es una comunidad que se puede catalogar dentro de las no alcanzadas o menos alcanzadas. Quiere decir eso que probablemente ninguno de ellos, ninguno de esos 400 aproximadamente, ha escuchado el Evangelio y por tanto no ha profesado ser un hijo de Dios. Estas son las realidades a las cuales nos deberían siempre llevar las preguntas que nos surgen a través del estudio de la palabra del Señor. Porque lo que vamos a estudiar hoy es crítico, sumamente crítico, importante. Estudiemos la palabra de Dios acerca de la condenación del ser humano. Así que les pido que en sus Biblias se dirijan por favor al capítulo 3 de Juan, versículos 17 al 18. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque en esta nueva mañana nos permites una vez más acercarnos a tu palabra. Reconocemos que el único camino de salvación es el que tú, Padre Celestial, has provisto en la persona del Señor Jesucristo. Gracias por enseñarnos con paciencia. Guíanos, te pido por favor que guíes mis palabras para poder hablar acerca de tu palabra de manera fiel.
y que nosotros en esta mañana entendamos qué tienes para decir acerca de la condenación del ser humano. En el nombre de Cristo Jesús. Venimos viendo en el capítulo número 3 de Juan un cuadro interesantísimo. Le hemos dado varias vueltas ya. Hemos puesto la carne a dorar por un lado y por el otro lado la hemos sazonado bien. Está lista para ser consumida la palabra del Señor, ¿no? Qué profunda, qué amplia y qué rica que es la palabra del Señor. Vimos a un académico sentado con un carpintero. Vimos las profundidades de lo que implica el nuevo nacimiento. Hemos hablado de que el Señor Jesucristo, es la sabiduría de Dios. Es el logos de Dios, es la palabra. Hemos hablado además que varios comentaristas acuerdan en que Juan hace un comentario en esta sección del Evangelio. Hemos tenido desde el versículo 16 y al menos hasta el versículo 21 este consolidado que es un mismo comentario que Juan hace acerca de lo que acaba de relatar. Esta sección entonces no haría parte de la charla entre Jesús y Nicodemo, pero está relacionada. Juan ha presentado en el versículo 16 lo que Martín Lutero denominó la Biblia pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la sabiduría de Dios que está condensada en este versículo y que es representativo de la Biblia entera. Si agarráramos, en otras palabras, un versículo que fuese representativo de toda la Biblia, que contuviese el mensaje central y el mensaje principal de toda la Biblia, ¿cuál sería? Juan 3:16. Leámoslo, les invito a consultarlo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En la última enseñanza tuvimos la oportunidad, como he dicho, de profundizar en las implicaciones de este verso impresionante. Yo voy a retomar desde el versículo 17 y vamos a ir hasta el 18. Así que les invito a consultar allí en sus Biblias el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Nos tenemos que detener. Dios amó a la humanidad. Por tanto, queridos hermanos, esto es algo que no se nos puede quedar en el papel y en filosofías. De hecho, como lo hemos estudiado anteriormente en varias charlas relacionadas con las misiones, nosotros somos llamados a ser testigos de Dios. Además, nuestra labor es la de rogar en nombre del Señor Jesucristo. No ruega Dios, dijimos, rogamos nosotros. Dios es quien envía los obreros y nosotros, como iglesia, tenemos la responsabilidad de ser canal de bendición por el cual Dios puede tanto confirmar esos llamados como enviar e ir de hecho. Vamos a profundizar un poco más también en eso. En principio, en este versículo podemos ver que hay una evidencia del amor de Dios. Está registrado en el versículo anterior. Dios envió a su Hijo. Aquí vamos a ver el propósito. ¿Cuál es el corazón de Dios, el Padre, al enviar al Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Así que debemos reposar aquí. Su forma de dar, la forma de Dios el Padre de dar, evidencia su amor. Porque no envía para condenación. Dios no envió al Señor Jesucristo a juzgar al mundo para castigar
o condenar al mundo, a pesar de que todo juicio recae sobre los hombros del Señor Jesucristo. Nos vamos a detener en la primera pregunta. Les invito a que la recuerden. ¿Son compatibles las ideas de un Dios de amor con la condenación del infierno? El hombre y el ser humano ya está condenado. Lo vamos a consultar más adelante. Pero el propósito que tiene Dios para enviar al Señor Jesús no es juzgar para castigar a la humanidad. Y usted dirá, pero ¿cuál evidencia podría haber de eso? Si la vida del Señor Jesús incluso es sumamente controvertida. En el mundo, claro está. Muchos hablan de él como un revolucionario, muchos hablan de él como un hippie, muchos hablan de él como un gran maestro. Pero el Evangelio dice, como lo hemos visto en Juan, que la salvación se da a los seres humanos por reconocer que Jesús es Dios. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es que Dios mismo vino personalmente a la tierra. No mandó un juez, no mandó una plaga, no mandó un castigo, mandó la solución. Vino personalmente el Señor Jesucristo, se encarnó, y esto no es algo menor, porque no se trata solamente de Jesús como un mensajero. De hecho, la palabra aquí nos registra, Dios envió un ángel, que en ese caso, en el griego nosotros sabemos, es un mensajero, sino Dios envió un apóstol o un enviado. Esa es la palabra puntual. Es un enviado para una misión, la misión divina. ¿Usted sabe quién es el Señor Jesucristo? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a ver quién es Jesús, qué autoridad tiene, qué representa. Veamos la palabra de Dios, capítulo 5 de Juan. Vamos a hacer un poquito de spoilers. Nos vamos a adelantar al capítulo 5, versículos 19 al 23. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús afirmó, palabras del Señor Jesucristo, y dice él: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Muchas implicaciones en esta sección que nosotros tenemos aquí. La primera es que es el Padre el que envía al Hijo. Es el Padre, es del corazón del Padre de donde sale la salvación para la humanidad. Y esa salvación está sustentada en el Hijo. Pero ¿quién es el Hijo? El Hijo es aquel quien tiene poder de juzgar. Entonces, sí envió al juez. Pero, ¿qué hizo el juez? Aquel que es el juez de toda la tierra, aquel a quien están sometidas todas las cosas, como Juan lo dijo, aquel en quien subsisten todas las cosas y que tiene el derecho, es quien es el enviado, es quien es enviado por el Padre. Veamos su obra. Porque ¿quién nos debería condenar sino el Señor Jesucristo?
¿Saben qué hace el Señor Jesucristo? Él nos salva. Esto es maravilloso. Esto es un pensamiento muy profundo. Quien nos debería condenar es quien nos salva. Es como que el juez en la corte dijera, mi palabra es la que cuenta aquí. Como así es, ¿no? O la palabra de un jurado. Y puede declarar a un hombre inocente o culpable. Y en vez ese juez de levantar el mazo, golpear la mesa y decir culpable, se baja del estrado y se pone en nuestro lugar. ¿Envió Dios a su Hijo a condenar al mundo? Lo envió para que el mundo sea salvo por medio de Él. Hermano, a veces cometemos el error, hermano y hermana, cometemos el error de ver al Señor Jesús muy pequeño. Muy pequeño. Un Jesús de bolsillo. Como cuando uno mete un Nuevo Testamento en el bolsillo, de los Gedeones, muy bonitos por cierto. El Señor Jesús no es así. Quien ha sido enviado a rescatar a la humanidad es el juez de toda la tierra. Nosotros vemos la fase más humilde en los evangelios, la fase del Señor Jesucristo más humilde. Vemos la fase más sumisa, vemos su fase de obediencia. No es su única fase. Vaya que no es su única fase. Todo lo contrario, esta es una fase completamente rara, extraña, diferente a cómo es Jesús. ¿Quiere ver cómo es Jesús? Vamos a uno de mis libros favoritos de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 10. Con esto en mente, le invito a que se deje deleitar por las palabras de la Biblia con la descripción del Señor Jesucristo. Y dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Imagínese la imponencia de esta imagen. El trono del universo, del mundo, de la realidad, de la existencia, el mismísimo trono de Dios, es el que estamos contemplando aquí. Y dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, proyecte la imagen por favor, o sea, proyecte en su cabeza la imagen, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Sellos, y este rollo que más adelante vamos a ver, es juicio para la Tierra, para el planeta Tierra. El que juzga todo es quien es digno de abrir los sellos. El juez de toda la tierra. Y aquí aparece en el versículo 2 y dice, también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido, porque nadie es digno. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Pero uno de los ancianos me dijo, deja de llorar. Ojo a la descripción, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Solamente hay uno digno. ¿Quién? El león de la tribu de Judá. ¿Qué animal es el que aparece aquí en representación? El león. El león, ¿cierto? El león, téngalo, león. Seguimos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos aún. No era un león. Entonces vemos 2 fases diferentes. Estos son símbolos que nos ayudan a entender verdades espirituales. En este caso, el león era signo de protección, de fortaleza. ¿Qué inspira un león?
¿No es acaso reconocido como el rey? ¿Qué es un cordero? Un animal casi torpe. Miren la representación. Dice que aquí está el león de la tribu de Judá y dice aquí, vi a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Peor, porque es un cordero, uno sacrificado. Uno que parecía haber sido sacrificado. Por las imágenes que nosotros tenemos en la cultura hebrea, probablemente tenía una marca en su cuello, porque se les degollaba a los corderos. No es esa demostración así que aparecen los cuentos infantiles y que descarga, así no mataban al corderito. A ver, es una representación. Probablemente estaba allí esa marca de haber sido degollado. Y más fascinante todavía, dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuerno hace referencia a reino y a dominio. Ojos en la palabra del Señor, como aquí detalla, dice, son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Representación, además, del Espíritu Santo. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Lea la descripción de estos seres asombrosos, que son seres que dan miedo, que son los guardias del trono de Dios. Esos seres se postran delante del Cordero degollado. ¿Por qué? Porque solamente Él es digno. Dice aquí que estos seres, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico que nosotros a veces solemos cantar también. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hay una ilustración sumamente poderosa que nuestro hermano C.S. Lewis ha sabido, con su habilidad, plasmar en los libros de Narnia. ¿Recuerdan el evento de la mesa de piedra? Allí Edmond, que ha sido el traidor, es reclamado por la bruja y dice, debe pagar, porque la traición se paga con la muerte, el pecado se paga con la muerte. ¿Y cuál es la obra de este Aslan, el león, a favor de Edmond? Es él quien decide ponerse en vez de Edmond, ser sacrificado en vez del hombre. Por la propia boca de C.S. Lewis, nosotros sabemos que esta es una representación acerca del Señor Jesucristo y de nuestra condición. Nosotros somos los traidores. Nosotros somos los que merecemos morir. Nosotros estamos condenados. El león, el majestuoso, el grande, decidió hacerse como un cordero, indefenso, pequeño, y ponerse en el lugar que nosotros merecíamos. De hecho, vemos su poder, el poder de Aslan. Porque si usted ha visto, por ejemplo, en la película que está representado, ¿qué pasó con Aslan? Resucitó. Y luego, cuando llegó Aslan al combate, ¿se acuerdan que estaban en medio de una guerra? ¿Qué pasa cuando llega Aslan al combate? Se acabó la guerra, porque la ganó. ¿Recuerdan que llega Aslan y se tira encima de la bruja? Se acabó. Y se acabó.
Esto es una representación de lo que veremos más adelante. Siga leyendo Apocalipsis, le invito. Cuando el Señor Jesucristo llegue a la tierra, dice la palabra que con el poder de su palabra va a acabar con sus enemigos. Y la carne de los enemigos se pudre en su propio cuerpo vivo. Y perdone que sea tan gráfico, lo enseña la palabra del Señor. Una sola palabra. ¿De quién? Del Señor Jesús. Esa es la fase que nosotros debemos observar del Señor Jesucristo. Porque si no observamos esa fase, vamos a vender muy barato el Evangelio. Continuemos, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18. Así que, en principio Dios ha enviado a su Hijo por amor, no para condenar al mundo, porque ¿quién más que condenar al mundo le corresponde al Señor Jesucristo? Él es quien se pone por nosotros. El versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, complete por favor, un poquito más fuerte por favor. Ok, ya está condenado por no haber creído en el nombre de el Hijo unigénito de Dios. Y estas palabras que les he hecho, y que ustedes son muy amables en repetir, que les he hecho repetir, son claves. Porque hemos venido analizando lo que la palabra enseña acerca de la salvación. Acerca de cómo es que la salvación se produce. Hemos llegado a las conclusiones, digámoslo así, en nuestro estudio, por la boca del Señor nada más, de que la salvación es por gracia y es por medio de la fe. La palabra aquí no dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por Dios. ¿Dice eso? O, el que no cree, Dios ya lo condenó. El que cree no es condenado, exactamente. La segunda parte dice, el que no cree ya está condenado. Hacíamos el énfasis, la enseñanza pasada, en que a pesar de que muchas doctrinas y sistemas doctrinales dicen ser bíblicas, la Biblia no enseña que Dios predestine la condenación irremediable para ciertos seres humanos. Porque este pasaje, sorprendentemente, a veces es empleado para decir, ¿ve? El que no cree ya está condenado desde antes de la fundación del mundo porque Dios lo predestinó. Ya está condenado. Y si no, compruébelo empíricamente. ¿Acaso no son nuestros pecados los que nos han llevado a nuestra condición tan atribulada? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Porque hemos sido injustos con aquellos que están pasando hambre en el mundo. ¿Por qué hay violadores? ¿Dios los violó? Dios ha dejado la posibilidad de que el hombre escoja creer o no. Así de sencillo. La palabra lo enseña. Este pasaje está enseñando lo contrario a lo que muchas de las doctrinas, basadas en una doctrina que ellos suelen llamar la predestinación, enseña. Porque todo el que cree, dice este pasaje, no está condenado. Si una persona cree y está predestinada para el infierno, entonces, se cayó. Usted dirá, no, es que hay que interpretar correctamente la escritura, meternos al griego, ver las implicaciones. Veamos una prueba lingüística de lo que la palabra del Señor enseña sobre esto, porque tenemos una prueba lingüística para comprobarlo, y es una partícula probablemente universal en las lenguas del mundo que se llama la negación. La negación.
Vamos a analizarlo desde el punto de vista semántico. Lo que la palabra enseña, si nosotros lo metiéramos en un sistema, es: el que cree no está condenado. En otras palabras, si fe, si cree, entonces no condenación. Eso sería un sistema lógico. Lo contrario está expresado aquí. Si no fe, entonces condenación. Clarito, es claro. Ahora analizamos las palabras en el griego, si nosotros nos vamos a mirar allí, que son utilizadas para negación, para ese no, en esta lectura del versículo 18, vamos a encontrar una diferencia, porque son dos palabras distintas las que se utilizan para negar. Aquí. En otras palabras, lo que para español ha sido traducido no, no, dos veces, en el griego son dos palabras diferentes, que tienen una implicación muy importante. La primera parte dice, el que no cree, esta que dice, pero el que no cree, si nosotros nos acercamos allí, en el griego, vamos a encontrar, según Bain, que esta partícula me, que es una partícula para negación, así la podemos transliterar, me, es con la cual se niegan hechos hipotéticos, supuestos, y que generalmente se usa con todos los modos menos el indicativo. El modo indicativo es la forma natural en cualquier lengua del mundo que nosotros usamos para afirmar. Yo lavé la loza, indicativo de lo que estás haciendo. Este modo. Esta partícula no se utiliza con ese modo. Se utiliza para supuestos. En otras palabras, si nosotros nos acercamos a la Biblia, podríamos ver, pero el que no cree, esto señala, en el caso hipotético de que uno no cree, entonces está condenado. ¿Sí? Entonces, una implicación sencillísima, ¿cierto? Hay otro no utilizado en la palabra. ¿Cuál es ese no? Dice allí, el que cree en él no es condenado. Esta partícula es la partícula ou en el griego, que se utiliza para no expresando negación absoluta. No es más o menos. Es no. Punto. Entonces, como prueba lingüística, lo que nosotros tenemos es que la palabra del Señor no enseña acerca de una doble predestinación. No enseña que los seres humanos están condenados desde antes de la fundación del mundo a pasar la eternidad en el infierno. Todo lo contrario. Este pasaje nos está diciendo hay absoluta certeza para el que cree. Hay absoluta certeza para el que cree. Hay absoluta certeza para el que cree. Podemos tener absoluta certeza de que si nosotros creemos en el nombre del Señor Jesucristo, somos salvados por Dios. Y además hay una condenación muy seria. El que no crea no será condenado. Pasado, ya está condenado. El que no crea. La salvación entonces es por medio de la fe. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. ¿Fe en quién? ¿Recuerdan la otra palabra que repetimos? En el nombre. Esta palabra en el griego es la palabra ónoma, de donde viene el término onomástico, que nosotros hemos transculturizado para cumpleaños. Pero, un dato curioso,
Onomástico no quiere decir cumpleaños. Al menos no quería decir originalmente cumpleaños. Nosotros, insisto, le hemos transculturizado a decir el día de su onomástico es el día del cumpleaños. ¿Cómo se llama a muchas personas? Vamos a vender gente aquí con su permiso, ¿no? A ver, yo veo María José. ¿Quién tiene nombre bíblico, por favor? Levante la mano. Rubén, Eliseo, Felipe, Pedro, Julián. ¿Ok? El que les habla, don David, Daniel, Samuel, no Daniel. ¿Vicencia? Oh. Normalmente, y es algo común, y perdóname que te utilice como ejemplo, Majo, de colocar, por ejemplo, a las Majos, María José. ¿Por qué María José? Ah, María y José, ¿no? Pues antes se solía nombrar, o se solía muy tradicionalmente, en nuestra cultura eso es algo más que natural, a las personas con base en un santo. Esa es la sacramentalización a la que ha sido impuesta nuestro país, nuestro continente entero. Bueno, Latinoamérica, más que otra cosa. Entonces el onomástico era el día del santo, por el cual le habían puesto uno el nombre. Entonces se celebraba 2 veces al día. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos de celebrar si somos latinos? Celebremos 2 veces. No sé, digo yo, sugiero. Bueno, este nombre entonces, onomá y onomástico, quiere decir pues nombre en relación con. Así literalmente podríamos decir que es la transliteración de este. Aquí este onomá, que reviste precisamente la implicación del nombre, ¿sí? Según Vine, está este uso que tenemos aquí, que es precedido por eis, ya va a acabar la parte lingüística, tranquilos, eis, que nosotros hemos traducido en español como en otras palabras, en el nombre. Eso ya nos sonó más conocido. Cuando nosotros terminamos de orar todas las oraciones, nosotros decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la instrucción de la palabra de Dios que dice, pidan todas las cosas en mi nombre, dice el Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué implica? Creer en el nombre del Señor Jesús, en este uso de la palabra, significa en reconocimiento de la autoridad de el objeto. En este caso, el Señor Jesucristo. En reconocimiento de la autoridad del Señor Jesucristo. En ocasiones, combinado con el pensamiento de apoyarse o reposar sobre el objeto, el Señor Jesucristo. Yo descanso, me apoyo en el nombre del Señor Jesús. En su nombre, su autoridad, lo que Él es, ese reconocimiento de su autoridad. De la misma forma en la que usted, sentado sobre su silla, confía en la silla que no se va a caer. Apoyado, reposado, totalmente estabilizado en el nombre del Señor Jesucristo. Así que la palabra es sumamente clara. ¿Qué dice Hechos, capítulo 4, versículo 12? Conocido versículo de la palabra del Señor. Si usted se lo sabe en Reina Valera, lo puede recitar junto conmigo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre, por la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces aquí también nos estamos sacando otra doctrina encima. Porque si no es por nuestros propios méritos, sino por los del Señor Jesucristo, no podemos perder la salvación. Si creemos en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 18. Perfecto, no estamos condenados. Este es el medio. No hay otro nombre sino el del unigénito Hijo de Dios. Entonces,
Con base en lo que hemos analizado, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Retomemos las preguntas. Si Dios es amor, ¿es compatible con una visión del infierno? Por supuesto, porque la justa condenación del ser humano es estar alejado de Dios. Ya está condenado el ser humano. Empíricamente, insisto, podemos comprobarlo. Nuestras maldades son las que nos tienen atribulados. Uno de los salmos, tuve la oportunidad de postearlo en la semana, dice: el hombre está cargado por sus tribulaciones, pero miramos a ti, Señor, y descansa nuestra alma en ti. Aquí estamos, aquí estamos. Esto es lo que la palabra del Señor enseña. Otra, ¿cuál era la segunda pregunta? Me vuelvo rápidamente. ¿Están realmente condenados los que no han escuchado el Evangelio? Sí. Eso es definitivo. La palabra dice, solamente los que no han escuchado, claro está. Dios es justo. Dios es justo. Tenemos el ejemplo del hijo que falleció a David. De ese niño que nosotros podríamos llamar sin una conciencia moral muy adelantada, muy avanzada, o sin conciencia moral. Y David, cuando ese hijo se le muere, el hijo que le nació de Betsabé, se le muere, ¿qué dice él? Yo voy a él, yo sé que él no va a volver a mí, pero yo voy a él. Es un sencillo ejemplo para explicar que Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios no es un Dios airado. Dios no está buscando a quién castigar. Si usted no es hijo de Dios y le han vendido que Dios es la Inquisición, le pido que me perdone. Jesús no es así. Si alguna vez la iglesia le ha dicho a usted, usted es un pagano y no hay manera de que usted se salve, le quiero pedir perdón, porque Jesús no es así. Jesús en su Biblia enseña que el hombre ya estaba condenado y que Él en su infinita misericordia vino a proveer en el juez de toda la tierra la solución para el ser humano. Tercera, ¿tenemos el derecho de evangelizar al mundo? No seamos ingenuos. No seamos ingenuos. ¿Derecho? La responsabilidad. Si usted agarra una flor, pisa así, le hace así, y luego le levanta el pie, ¿qué cree que va a pasar con esa flor? Se va a marchitar. Está muerta. Si no la desprendió de su tallo, está en proceso de morir. ¿Usted sabe qué han hecho con las comunidades indígenas en Colombia? Y llegan 3 sabios a decir, no los toquen, vamos a estudiarlos. ¿Qué va a pasar con las comunidades indígenas? ¿Qué va a pasar con los menos alcanzados? ¿Qué va a pasar con los Nucag-Macú? Yo creo que los Nucag-Macú ya no tienen salvación en cuanto a ellos como comunidad. Deberían integrarse. Esa es mi opinión. Con todo respeto lo digo. Estudio acerca de las lenguas, sé que las lenguas así es muy difícil que sobrevivan. Eso es una lengua muerta prácticamente, la de los Nucag-Macú. Lingüísticamente se necesitan por lo menos 2 hablantes y cosas, y por la situación actual son nómadas. ¿Dónde está la casa de los Nucag? Por ahí. No seamos ingenuos. Ellos no tienen derecho a tratar a las comunidades indígenas, por ejemplo, como museos. Observemos a ver qué les pasa, vamos a ver cómo sigue su cultura. Son muy bonitos, eso sí, muy bonitos, bien bonitos. Ay, tan bonito que se la pasan tomando yagé, tan bonito. Se pegan sus trabas y se van por allá. Qué bonito, eso es cultural, eso hay que cuidarlo. Qué bonito, porque mire cómo se pintan el cuerpo, la cara, mire lo que creen, mire lo que piensan. No descuidemos lo que la propia iglesia ha hecho con esas comunidades. Por eso el acceso al evangelio está restringido en muchas de esas comunidades.
Porque han llegado a decir, diablo aquí, diablo aquí, diablo allá, diablo aquí, diablo allá, diablo aquí, y tú también diablo. ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña que Dios está ofreciendo el camino de la salvación. Nosotros mismos aquí afuera se supone que somos muy civilizados y conocemos el panorama histórico en el que vivimos. Guerra aquí, guerra allá, guerra aquí, guerra allá, guerra aquí, guerra allá. Estamos destruyéndonos. Dios tiene la salvación porque Dios es el juez de toda la tierra. Entonces, más que solamente un derecho a evangelizar, nosotros tenemos una responsabilidad, un deber. Un deber. Aquí estábamos juzgando con base en yo no sé, entonces yo no soy responsable. Abra los oídos, porque le voy a decir una cosa. Aproximadamente 7.148 lenguas existen en nuestro mundo contemporáneo. Más o menos, no es una cifra exacta, hay que actualizarla y es un estimado. Mire cómo se divide la torta. Esto es las porciones que ellos tienen de la Biblia en su lengua natal. El 9%, aproximadamente unas 672, tienen traducciones en progreso. El 12% aproximadamente solo tienen porciones, algún versículo, uno que otro versículo. El 14% de esas tienen traducido el Nuevo Testamento, solo el 14%. Las Biblias completas, que tengan Biblias completas, solamente el 5% de las lenguas en el mundo, del cual usted y yo tenemos el grandísimo privilegio de tener varias versiones en español. Hay otras tantas en inglés. La Biblia de Martín Lutero en alemán. Y la nombro porque es una obra importante. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no enviamos? Queridos hermanos, existen por lo menos 10.000 etnias que están consideradas como no alcanzadas. Esto implica que no hay ni siquiera un solo creyente, o máximo un creyente en esa comunidad. 10.000 en las etnias todavía no alcanzadas. Dentro de ese bloque de etnias dentro de ese conjunto de etnias hay 5 bloques grandes. Grupos hindúes, probablemente el lugar más duro para que el evangelio entre, más difícil, el norte de la India. El norte de la India es una mezcla entre hinduismo y islamismo, supremamente reservada. Esos lugares usted no puede llegar a repartir tratados bíblicos. Lo agarran, lo procesan y ya castigan con la muerte. A ese nivel estamos hablando. Grupos chinos. En China hoy día, vamos a decir supuestamente, pero es de hecho, es ilegal predicar la palabra de Dios. Se enseña, los guardias lo saben, lo permiten, es cierto, pero los grupos están restringidos. También es ilegal repartir tratados bíblicos. Grupos budistas, en India y en toda la zona de Asia. En cuarto lugar, por lo menos, los musulmanes. Ustedes también conocen los países extremistas. Y en quinto lugar, los grupos tribales varios, que podemos identificar dentro de menos alcanzados. Esos están aquí, cerca a nosotros. ¿Cerca los hindúes están de nosotros? No mucho. ¿Los chinos? No mucho. ¿Los budistas? No mucho tampoco. ¿Los musulmanes? ¿Los tribales? Colombia tiene por lo menos 100 lenguas indígenas, o sea, entre todos. La mayoría son indígenas. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué creen ustedes? Hay aproximadamente 3.000 etnias tribales no alcanzadas. Estos son unos 380 millones de personas tribales sin Cristo. 380 millones. Colombia solamente tiene 50. ¿Cuántas Colombias caben?
en Latinoamérica. Aproximadamente 2 billones de personas en el mundo no tienen casi ningún testimonio cristiano entre ellos. ¿Y en qué se ha ido principalmente nuestro esfuerzo? ¿En los menos alcanzados o en la ciudad? Hay algo que hay que revisar. Y yo no digo que se deje enseñar en la ciudad, por favor. Estamos aquí. Pero ¿y los menos alcanzados? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Derecho de predicar el evangelio, tenemos una responsabilidad. La palabra enseña y dice, ¿cómo van a invocar en aquel que no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Quién predicará sin ser enviado? Y si nosotros no enviamos, ¿quién envía? ¿Quién? Nadie. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. ¿Quiere un llamado de parte de Dios? ¿Sí o no? ¿Quiere? Hagan discípulos. Nuestra responsabilidad es la de hacer discípulos hasta los confines de la tierra. ¿Qué tiene próximo en su mano? Nosotros debemos involucrarnos porque la Biblia nos manda a involucrarnos. ¿Ha pensado alguna vez a quién le corresponde eso de las misiones? ¿Dónde se forman los misioneros? Aquí, en la iglesia. Aquí. Entonces, ¿qué se requiere para involucrarse en misiones? Si es cierta la condenación de la humanidad, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Porque ¿cuál es nuestra responsabilidad? Debemos tener visión. Porque si no vemos a las personas como las ve el Señor Jesucristo, no vamos a ir. ¿Cómo está nuestra visión? ¿Saben cómo se llaman las? Le voy a dar un premio a alguien. ¿Cómo se llaman las cositas que tienen los caballos aquí? Por ahí. ¿Cómo? Tapabocas, dijo. Ojos, tapaojos. ¿Ah? Visera. Bueno, yo encontré varios nombres. Percheras es uno, similar a como se le dice aquí, y otro se le dice disque anteojeras. Póngalo en su banco imaginario, a ver si esta información alguna vez le genera algún interés. Muy bien. Entonces, esta debe ser nuestra actitud, nos ayuda a ilustrar. ¿Para qué sirven? El trabajo es muchísimo. El caballo se concentra, camina para adelante, se pone a trabajar. Si no tenemos más anteojeras que la palabra del Señor, no sé qué tengamos. Si es ella la que nos corrige la mirada, la que nos corrige la visión. Nosotros probablemente no tanto, pero en Estados Unidos, más que otra cosa, hay una frase común que es meter la cabeza en la arena. Se dice, pero es más un mito en realidad, que el avestruz metes la cabeza en la arena. Ellos normalmente con la cabeza, por entre la arena, acomodan los huevos y manipulan, porque no hay manos, con su cabeza, mueven con su cabeza y otras cosas. Pero es algo bien conocido decirle a una persona meter la cabeza en la arena para ignorar lo que está sucediendo en el panorama. Castizamente diríamos hacerse el de la vista gorda. ¿Quién sabe por qué eso es de hacerse de la vista gorda? Se dice anteriormente que para las aduanas el encargado realizaba algo que se llamaba vista aduanera. Entonces, para pasar los objetos por medio de contrabando, los colaban con otras cosas, ¿sí? Legales, y extendían, entonces era una maleta más grande. Se decía el paso de la aduana, la vista aduanera. Hacer la vista aduanera, la vista o la revisión. La vista gorda era que el paquetico estaba gordito. Y pasaban por encima algunas cosas, pero entonces no era solo una vista aduanera, sino era una vista gorda. Hacerse el de la vista gorda.
Vista gorda no es ignorar. Vista gorda es ser cómplice. ¿Un cómplice es culpable o no? ¿Hasta dónde alcanza nuestra visión? Me voy a la China. Bendito sea el Señor. Me voy para los hindúes. Bendito sea el Señor. Me voy para donde los musulmanes. Allá hay una mezquita. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos una riqueza gigante que radica en las comunidades indígenas. ¿Cómo puede mejorar nuestra visión? ¿Cómo hacemos para no hacernos los de la vista gorda? Pues hagamos algo. Por ejemplo, leyendo literatura misionera y videos. Enterémonos de cómo está la cosa, de qué se trata. Visitando el campo misionero, sí, a usted, que está todo el día detrás de una oficina, detrás de un computador, que se encuentra en esta mañana aquí o que se encuentra de pronto en el computador, usted también puede hacer visitas al campo misionero. Si su deseo ha sido conocer el campo misionero, si le ha llamado la atención, ¿por qué no lo hace? Hay facilidades más hoy día. Además se puede ir como un misionero a corto plazo. Si usted conoce acerca de construcción, si está dispuesto a trabajar, tiene fuerza y ganas, vaya un fin de semana al instituto y trabaje allá en el mantenimiento de la finca. O yo le puedo conseguir una posibilidad para ir al Baupés y trabajar allí en lo que los misioneros requieran en cuanto a trabajo de obra. Todo eso es válido, todo eso es valioso. El punto es la actitud. ¿Qué estamos haciendo? ¿Los de la vista gorda? Se requiere para involucrarse en misiones sacrificio. Miren este versículo. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria de Dios que habrá de revelarse en nosotros. Lo dijo Pablo, quien estuvo encadenado muchas veces por el testimonio del Señor Jesucristo. Hay algo vital. El que aparece en la foto es un señor que se llamaba Don Alfredo Di Stéfano. Lo ven con su banda cruzada, estaba en River, ¿no? Don Alfredo Di Stéfano es uno de los jugadores más importantes del fútbol, de la historia del fútbol, quienes están vivos y lo vieron jugar, tienen muchísimos años. No, claro, mucha experiencia, mucho. El ejemplo es válido porque dicen que aquellos que vieron jugar a él, que están vivos o que estuvieron vivos hasta hace poco, también vieron jugar a Pelé y a Maradona. La mayoría de esas personas lo escogían a él antes que a Pelé y a Maradona. Tiene frases fenomenales. Creo que tiene como idea para hablar del fútbol y del deporte en equipo. Hay una frase que se le atribuye a él, es una frase del fútbol, no sé si sea de él, pero la decía, y es: ningún jugador es mejor que todos juntos. Si lo dice don Alfredo, habrá que considerarlo, ¿no? Hermanos, yo no le estoy diciendo que alcance al mundo. Yo no le estoy diciendo que se ponga la mochila al hombro y que se vaya para la selva. Le digo que se involucre y que ponga la pieza en el rompecabezas que le corresponde a usted. Ponga su parte. ¿Cómo? Involúcrese, conózcalo, sepa de dónde viene, vaya, porque Dios envía y Dios es fiel para sostener. Enviemos a personas que estén dispuestas a ir al campo misionero. Ore todos los días, todo momento. Acompáñelos los miércoles. Siempre tenemos un espacio pequeño para las misiones. Ahí vamos. Hágalo todos los días. Por eso puse el grupo. Por eso usted puede preguntarme para meterse al grupo. No llegan 1000 mensajes al día, llega uno. Y ore por las misiones. Movilice. Hable de las misiones. Sus hijos escuchan. ¿Miedo a que Dios los ocupe para la obra de Dios? No nos dejemos engañar por el mundo. Ofrende. Si usted tiene la posibilidad económica, usted sabe que este mundo se mueve a partir del dinero. ¿Dónde hay que hacer plata? Y ahí es que aparece la creatividad y es que aparecen los negocios. Podemos nosotros participar dando con gracia de lo que tengamos, de nuestros bienes económicos también. George Stott cuenta que Hudson Taylor, al entrevistar a una persona que solo tenía una pierna,
Le preguntó por qué teniendo esa discapacidad quería ser misionero en China. Respondiendo dijo, porque los que tienen 2 pies no van. Usted se diera cuenta la cantidad de personas que se han dado cuenta que no tienen absolutamente nada sino solamente Dios. Y a veces Dios los ha llevado y nos lleva a esas condiciones, a quitarnos lo que tenemos de encima, de los ojos, a quitarnos la seguridad de todo tipo, a permitirnos incluso en ocasiones pasar un tanto de hambre. Ese no soy yo. Esas son personas de ejemplo para nosotros. A ellas me refiero. Y dan lo que sea, tiempo, vida, esfuerzo, ¿para qué? Para las cosas eternas, para las cosas que valen la pena. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué está a nuestro alcance? Obremos, porque la condenación del mundo es real y nosotros tenemos la oportunidad de haber sido salvados. Padre Celestial, no somos más especiales en ningún sentido. En el día a día, yo me lo pregunto y probablemente muchos de nosotros nos preguntemos, ¿qué has visto en nosotros para que ahora seamos acreedores de tan grande misericordia de tu parte, de que nos hayas concedido tu favor inmerecido y de hacernos ciudadanos celestiales? Sufrimiento por un tiempo aquí no es comparable con la gloria futura. Esa es la esperanza, esa es la certeza que nosotros tenemos. Muchos están por allí esperando. Y yo sé que tú eres fiel para hacer tu obra. Yo sé que tú, Padre Celestial, eres quien envía. Nuestra oración, según el Señor Jesucristo, debe ser que envíes más obreros hacia tu mies. Yo lo quiero aceptar, por favor. Señor, envía obreros de esta mies de hijos tuyos que te aman y que tienen la oportunidad de servirte de esa manera, si así te gusta. No quiero mirar al otro y decir envíalo. Quiero estar apto para poder decir en tu santa misericordia y en tu infinita gracia, yo quiero ir, envíame a mí, sea lo que sea que signifique eso. Trabajo cerca, movilización, ofrendas, lectura, oración, Señor. Que nosotros no seamos cómplices con la vista gorda. Que veamos la compasión con la que ves a los no salvados, por favor. Pon tu mirada en nosotros, pon la mirada del Señor Jesucristo que mira con compasión. Amén. Bien. Muchas gracias.